claro, no, es que tú estás detrás. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradeceros a todos los asistentes vuestra presencia en esta nueva edición de Diálogos Agroalimentarios, en este caso para abordar uno de los temas que está de más actualidad en estos momentos, como es la aplicación de la nueva ley de la cadena alimentaria, que desde finales del año pasado pues ya entró en vigor en su mayor parte y que en breve pues, tendrá ya vigencia plena y que sin duda pues, ha sido una de las normas que en los últimos años, pues, sobre todo en este último año 2021, pues más ha dado que hablar dentro del sector agroalimentario y que ahora pues, bueno, pues es una norma que ya está prácticamente en vigor y que en su mayor parte y que por tanto pues, creemos que este seminario que hoy vamos a hacer en este formato virtual pues es muy oportuno en el tiempo y por la materia que vamos a tratar a lo largo de la tarde. Quiero en primer lugar agradecer pues a Global Caja pues, su colaboración, como siempre, con la organización en el desarrollo de esta y de otras tantas actividades que realizamos durante el año, en concreto pues, a Alberto Macillas o al director de Banca Rural, que hoy también nos acompaña y bueno, yo creo que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, entre Global Caja y cooperativas agroalimentarias existe una alianza estratégica ya de muchos años y que al final, pues como siempre digo, compartimos los objetivos de ayudar a nuestras cooperativas, a nuestros agricultores, a nuestro medio rural y bueno, creo que es una alianza muy intensa y muy leal la que mantenemos. Así que, Alberto, ya que te veo en pantalla, muchas gracias por vuestra colaboración y ya antes de entrar ya en materia y en las cuestiones de fondo, pues te doy la palabra para que nos dirijas un saludo y unas palabras a todos los asistentes. Muchas gracias, Juanmi. La verdad es que, bueno, es súper oportuna la jornada porque, como tú decías, la ley ya está en vigor, ya incluso ha sufrido ya varias modificaciones y sí creo que es una de las leyes más importantes que se han producido en el sector agroalimentario por la trascendencia que tiene o que puede llegar a tener, ¿no? Porque digo que puede llegar a tener porque es que es puntos tan tremendos los que llega a tocar que quizás haya que desgranar mucho y sigue habiendo incógnitas en su aplicación y conceptos como el depósito, la entrega en depósito, cuándo se produce el desplazamiento de la propiedad efectiva de la mercancía, la diferenciación entre precio y valor, que yo hay veces que le doy vueltas a la ley y hay veces que me pierdo y no sé cuándo podemos hablar de precio o simplemente habla de valor, ¿no? En la destrucción de valor en todos los puntos de la cadena, la formación de los precios, los costes efectivos de producción, que en fin, ese es algo tan complejo porque cuando te sientas con muchos agricultores, pues como no puede ser de otra forma, pues es complejo, porque cada uno somos mundos diferentes, porque depende, para establecer los costes efectivos de producción, pues depende
la producción, o sea, depende de las variedades, depende del sistema de explotación, de sistemas de regadío, secano, de densidades, en fin, hay innumerables factores que intervienen en esos costes efectivos de producción. El miedo que siempre me da cuando veo esto de los costes efectivos de producción es si esto no servirá en la estructura actual de nuestra producción, sobre todo en Castilla-La Mancha, atomizada, de una economía familiar, con infinidades de costes, diferencias en los costes efectivos de producción, si no habrá todavía más desigualdades entre aquellos que son menos eficientes por no estar suficientemente dimensionados y aquellos que sean menos eficientes y tengan costes de producción más altos, no se quedarán todavía más relegados, más de lo que ya efectivamente están, pero de cara hacia compradores. El establecimiento de los costes de producción, de los contratos, o cómo modificar contratos para repercutir subidas como la que estamos sufriendo ahora de los costes. En fin, que enhorabuena por la jornada. Ojalá nos deis luz porque estamos deseando y bueno, yo creo que será muy, muy, muy provechosa. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias, Alberto. No sé si daremos toda la luz que requiere este asunto, porque es una materia que va a requerir pues de mucha experiencia y de ir poniéndola en práctica para ir encontrando las lagunas o las dificultades que la normativa nos ofrezca. Y bueno, vamos a intentar por lo menos hoy hacer un primer aterrizaje en este nuevo entorno legal y seguramente pues, con el paso de los meses iremos viendo casos concretos, iremos aclarando dudas que vayan a ir surgiendo de la práctica y de la experiencia que vayamos teniendo en la aplicación de la norma. Bueno, pues entrando ya en materia, entrando ya en las cuestiones de fondo, bueno, vamos a utilizar una presentación que voy a compartir en este momento para ir siguiendo las explicaciones. Bueno, entiendo que ya se comparte la pantalla. Bueno, la exposición de esta tarde la vamos a hacer a la limón entre Eva Valls, del Departamento Jurídico, y yo mismo. Yo voy a empezar con una primera parte para ir viendo el contenido de esta nueva ley y después pues, ella continuará con el resto de la presentación, aun cuando, como veis, estamos aquí los dos en pantalla y bueno, cualquier cuestión que a medida que vayamos haciendo las explicaciones que vamos a ir matizando, pues intervendremos uno u otro para ir aclarando todas las cuestiones que vayan surgiendo. Bueno, pues entrando ya, digamos, en esta primera parte de contenido, creíamos oportuno pues, hacer un repaso de los antecedentes de esta ley que tenemos hoy en vigor, porque esta ley no es una ley que surge hace poquito tiempo, sino que la ley de mejora del funcionamiento de la cadena pues ya es del año 2013, se publicó el 2 de agosto del 2013 y prácticamente esta ley ha estado hasta el año 2020 sin ningún tipo de modificación. Bien es cierto que la ley en su contenido inicial afectaba poco a las cooperativas, porque toda la relación socio-cooperativa, cooperativa-socio estaba excluida de la aplicación de la ley de la cadena, pero es cierto que desde el año 2020 pues, ha tenido dos modificaciones. Una que se produjo en el año 2020, el 25 de febrero, días antes de la declaración de la pandemia y del confinamiento que todos recordaréis, y que fue una modificación importante. Perdonad un segundo, a ver. ¿Estás ya pasando bien? Sí, Vale. ¿se ve? No. ¿No se ve? Bueno, parece ser que hay algún problema técnico. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir a ver si es que ha habido algún problema de... Vamos a ver. Voy a volver a compartir pantalla. Bueno, estos son los problemas del directo, ya sabéis que estas cosas suelen ocurrir. Vamos a ver. Compartir.
no sé si se ve ahora bien. Juanmi, si le das a la copita y modo presentación, eso es lo que nos faltaba. ¿Ahora? Bueno, supongo que ahora se verá. Bueno, como os decía, la ley se publicó inicialmente en el 2013, se mantuvo prácticamente inalterable en su contenido hasta el 2020, que como consecuencia de las movilizaciones que hubo en el sector agroalimentario a finales del 19 y primero del 2020, pues se produjo una reforma urgente de la ley de la cadena el 25 de febrero, una reforma que pasó un tanto inadvertida para muchos de nosotros, porque coincidió con como os decía, con la declaración de la pandemia, con el confinamiento, con toda la situación tan extraordinaria que vivíamos en aquellos momentos, que esta modificación de la ley, a través de este Real Decreto, que luego fue convalidado posteriormente, pues pasó muy inadvertida, ¿no? En ese periodo de tiempo, en el 2019, un año antes, se publicó una directiva de la Unión Europea sobre prácticas comerciales desleales que obligaba a todos los Estados miembros a adaptar sus legislaciones a esta nueva directiva, y en ese periodo se solaparon, pues, por un lado la publicación de la directiva, por otro lado la modificación de la ley de la cadena por ese Real Decreto 5/2020 y prácticamente se solaparon dos modificaciones de la ley, la del Real Decreto y la que se hubo de poner en marcha para hacer esa transposición de la directiva europea, que finalizó el 14 con la publicación de la ley 16/2021 de 14 de diciembre, que es la que en estos momentos tenemos en vigor. Es decir, es una modificación muy reciente como consecuencia de la transposición de la directiva de la Unión Europea, que recoge gran parte de las modificaciones del Real Decreto Ley 5/2020 y que de alguna forma pues, nos pone de manifiesto la situación que tenemos en este momento. Sí que quiero destacar que ese Real Decreto del 2020, que ya está, digamos, derogado por la nueva ley que tenemos en estos momentos en vigor, Para que se vean grandes. Vamos a intentarlo, Juanmi, porque no sé qué está pasando. ¿Dónde le tengo que dar aquí? Porque no sé, a lo mejor en algo de aquí, en algo de... No está tiene que ser en algo de ahí de los puntitos. A ver, no. A ver en los tres puntitos estos. Ocultar vista moderadora. A ver si va a estar ayudando. ¿Vale? ¿Y ahora va bien? Venga, yo creo que sí. Bueno, no sé si va a ser mejor. Bueno, decía, si se ve, espero que se vea bien, que quería detenerme un momento en esa modificación del 2020, que, como os decía, pasó de alguna forma algo inadvertida por todos los problemas del COVID, que fue en esa modificación cuando se introdujo por primera vez el concepto de los costes efectivos de producción, que en definitiva lo que hacía esta incorporación en la ley era obligar o fijar un umbral económico por debajo del cual ningún comprador podía comprar a un vendedor productos agroalimentarios que no cubriesen los costes de producción del vendedor. Es decir, se prohibía la compra a pérdidas, de manera que siempre había que el operador que compraba una mercancía tenía que pagar siempre un precio que cubriese los costes efectivos de producción del vendedor. Bueno, esta fue la modificación más importante que se incorporaba en aquel momento y bueno, también conllevaba la obligación de que en todos los contratos alimentarios había que incluir, como recordaréis muchos de vosotros, una cláusula en la que se confesaba, comprador y vendedor confesaban que el precio pactado en ese contrato cubría los costes de producción de la parte vendedora. Que, bueno, pues en algunos casos generaba problemas porque parecía que se estaba firmando unas cláusulas en los contratos que no siempre respondían a la realidad. Era un concepto, de los costes efectivos de producción, muy ambiguo, muy indefinido, que generó ya desde el principio mucho debate, muchos problemas, pero que de alguna forma para el sector cooperativo pues,
pasó quizá algo más inadvertido porque la relación socio-cooperativa seguía quedando a salvo, es decir, quedaba excluida de la aplicación de esa reforma de la ley de la cadena, y solamente en aquellas compras a terceros que realizábamos a otros agricultores o en las ventas que hacíamos a nuestros clientes cuando los clientes eran gran empresa, que eran los únicos casos en los que teníamos la obligación de formalizar contrato alimentario, eran en los que teníamos que incorporar esa famosa cláusula de que el precio pactado en este contrato cubre los costes de producción de la parte vendedora. Bueno, esto era lo que decía el Real Decreto 5/2020, que es el antecedente directo de la actual ley que ha modificado la ley de la cadena, la que tenemos hoy en vigor, y creíamos que era oportuno recordar de dónde venimos para conocer y entender mejor la situación que tenemos en el momento actual. En el momento actual, con la ley del 2021, del 14 de diciembre, la ley 16/2021, se modifica de una forma mucho más intensa y más profunda la ley de la cadena del 2013 y se hace una transposición de la directiva europea de prácticas comerciales desleales y da como resultado la actual ley de la cadena que tenemos en estos momentos en vigor en nuestro sector agroalimentario. Importante, la ley de la cadena actual entró en vigor el 15 de diciembre, al día siguiente de su publicación en el BOE, pero hay una parte de la ley, en concreto el artículo 8.1, que entrará en vigor a los 6 meses de su publicación en el BOE. Es decir, entrará en vigor a partir del 16 de junio del 2022. Por lo tanto, hay una parte de lo que ahora vamos a explicar que todavía no ha entrado en vigor. Entrará en vigor a partir del 16 de junio y es una parte importante que afecta a las cooperativas, de forma específica a las cooperativas, y que impone una serie de obligaciones que hasta ahora no teníamos y que ahora en la actual ley de la cadena sí que se imponen para las cooperativas. También hay otro aspecto que se recoge en la actual ley de la cadena y que después mi compañera os explicará, que es la de la obligación de inscribir los contratos alimentarios en un registro específico que se va a crear en la ICA, pero que todavía no está en vigor esta obligación de inscribir los contratos hasta tanto en cuanto no esté plenamente operativo el registro de contratos alimentarios. Por lo tanto, digamos, la ley está en vigor en su conjunto, salvo la parte del artículo 8.1 que afecta a las cooperativas y salvo la obligación de inscribir los contratos alimentarios que todavía no está el registro disponible y por tanto no es obligatorio hacer eso. Bueno, el ámbito de aplicación de la ley de la cadena. En principio, esta ley se aplicará a todas las operaciones comerciales entre operadores de la cadena que tengan su actividad en España. Incluye como novedad también los operadores de la restauración que facturen más de 10 millones de euros y los operadores de la hostelería que facturen más de 50 millones de euros. Es decir, antes el canal Horeca no estaba incluido dentro de la aplicación de la ley de la cadena y ahora se incluyen para aquellos grandes operadores del canal Horeca, las grandes plataformas de compra, de centrales de compra, de la restauración y de la hostelería. También, como esta ley tiene su origen más inmediato en esa directiva de la Unión Europea que os comentaba, también se aplica la ley de la cadena a las operaciones con operadores de otros Estados miembros de la Unión Europea, en cuyo caso hay que establecer en el contrato a qué normativa se van a someter las partes contratantes, bien a la ley de la cadena española o a la equivalente ley de la cadena del país, del Estado miembro que corresponda, y también cuando son operaciones entre un operador europeo, en este caso español, y un operador de un país tercero, por ejemplo de China, pues dice la ley de la cadena de una forma un tanto teórica, porque vemos que en la práctica esto no va a ser muy operativo, que se aplicarán a ese contrato entre un operador español y, por ejemplo, un operador chino, las prohibiciones y obligaciones contenidas en la ley de la cadena española. Aquí, como os digo, dudamos mucho de la efectividad de esta exigencia porque difícilmente podremos exigir a lo mejor a un operador, a un comprador de vino chino, pues en determinadas cuestiones legales que vienen en nuestra ley, porque no va a ser fácil que eso lo consigamos. Pero no obstante, la ley lo dice así, de esta forma. Bien. ¿Cómo afecta esta nueva legislación de la cadena a las cooperativas? De alguna forma, a
las entidades asociativas, que es como las define de forma general la ley de la cadena. Cuando la ley de la cadena habla de entidades asociativas y por tanto de un régimen de aplicación específica de la ley de la cadena a estas entidades asociativas, se está refiriendo tanto a las cooperativas de primer y segundo grado, a las SAT, a las organizaciones de productores, en nuestro caso las más habituales son las OPCHs, que tengan personalidad jurídica propia, a cualquier entidad civil o mercantil siempre que más del 50% del capital esté en manos de entidades asociativas, cooperativas, SAT o organizaciones de productores, y también se matiza que las entregas de productos que se realicen entre varias cooperativas que participen en un acuerdo intercooperativo tienen la consideración de entregas de socios y por tanto no se les aplicaría la ley de la cadena de forma general a esas relaciones entre cooperativas sobre la base de un acuerdo intercooperativo y solo les sería de aplicación de forma conjunta a todas esas cooperativas el artículo 8.1 que ahora veremos más adelante. Bueno, pues entrando, digamos, en cómo afecta a las entidades asociativas y en concreto, por lo que a nosotros nos interesa de forma más directa, a las cooperativas y las SAT, esta nueva ley de la cadena, vamos a hacer esta explicación, digamos, como en tres capítulos. Por un lado, la relación sociocooperativa, la aplicación de la ley de la cadena a las compras que las cooperativas hagan a terceros de productos agrícolas y a las ventas que las cooperativas hacen de sus productos transformados a sus clientes, ¿no? Lo vamos a ver en esos tres grupos para verlo más fácil. El primero de los grupos es cómo afecta la ley de la cadena a las relaciones internas del socio y la cooperativa. Bueno, pues en este sentido, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que la ley de forma general dice que las operaciones de entrega de productos que realizan los socios a su cooperativa quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley de la cadena porque se entiende que no son relaciones comerciales, sino que es el cumplimiento de una obligación estatutaria. De forma que esas entregas que se hacen del vino, de la aceituna, del cereal, de los ajos, de los melones que hacen los socios a sus cooperativas, en principio no se entiende que son relaciones comerciales, quedan excluidas de la ley de la cadena, siempre que estén previstas estatutariamente. Y aquí es importante también destacar que reviséis vuestros estatutos para que todas aquellas entregas de productos que hacen vuestros socios a la cooperativa estén recogidos dentro del objeto social de la cooperativa, que sean servicios o actividades que estén recogidas en los estatutos, ¿no? Para evitar que alguien pueda interpretar que cuando un socio entrega un producto a la cooperativa pero no está dentro de su obligación estatutaria, pueda entenderse que sí se le aplica la ley de la cadena y por tanto sí tenemos que hacer contratos alimentarios, ¿vale? Esa es la primera definición que hace la ley de la cadena en el artículo 2.2, donde se dice que la ley de la cadena no se aplica a las entregas de productos que hacen los socios a su cooperativa. Pero dice, no obstante, hay una excepción a esta regla general en el artículo 8.1, que es el que vamos a ver a continuación, y que entrará en vigor desde el 16 de junio del 2022. Bueno, ¿cuál es esta excepción? ¿En qué consiste esta excepción? Bueno, pues el artículo 8.1 dice que en los casos en los que un socio entregue la producción a una cooperativa o a una SAT, será necesaria la formalización por escrito de un contrato alimentario individualizado con los mismos elementos mínimos recogidos en el artículo 9 de la ley de la cadena, salvo que los estatutos o acuerdos de la cooperativa o de la entidad asociativa establezcan, antes de que se realice la entrega, el procedimiento de determinación del valor del producto entregado por sus socios y el calendario de liquidación, y estos sean conocidos por los socios. A tal efecto deberá existir una comunicación fehaciente a los interesados, a los socios, que será incluida en el acuerdo y será aprobado por el órgano de gobierno correspondiente. Por lo tanto, regla general, las entregas de productos de los socios de la cooperativa están excluidas de la ley de la cadena. Pero, no obstante, es un poco contradicción en sí mismo, el artículo 8.1 dice que cuando se produce esa entrega de productos del socio de la cooperativa, o bien hay que hacer contratos alimentarios individuales, que no es una opción muy viable, imaginar una cooperativa con 100, 200, 500, 1000 socios, tener que estar haciendo contratos alimentarios cada año, salvo, y no habrá que hacer esos contratos alimentarios cuando la cooperativa tome un acuerdo a través de su consejo rector o de su junta rectora en el que se establezca el procedimiento de determinación del valor, que no el precio,
el procedimiento de determinación del valor del producto que entregan los socios, el calendario de liquidación y que se haga una comunicación fehaciente a los socios de estos dos extremos, del procedimiento de determinación del valor y del calendario de liquidación. Tomando este acuerdo por parte del Consejo Rector y comunicado fehacientemente a los socios, no tendremos obligación de hacer contratos alimentarios individuales y, por tanto, podremos entender que hemos cumplido con, digamos, la parte que nos exige la ley de la cadena en las relaciones socio-cooperativas. En cuanto al primero de los requisitos, que es el procedimiento de determinación del valor del producto que entregan los socios, pues lo que nos está obligando la ley es que a que recojamos por escrito en un documento, un acuerdo del órgano de gobierno, cómo vamos a valorar los productos que nos entregan los socios. No, insisto, no nos está obligando a que fijemos un precio, no hay que decir a cuánto vamos a pagar la uva, a cuánto vamos a pagar la aceituna o el cereal. Lo que nos está pidiendo es que establezcamos un procedimiento de determinación del valor. ¿Cómo haremos ese procedimiento de determinación del valor? Pues hay que partir de la base de lo que es nuestro modelo cooperativo, de calcular el valor del producto por diferencia entre lo que obtenemos por la venta de los productos menos los gastos que tengamos, lo que todos conocéis como la liquidación a resultas. Vamos a liquidar la uva de nuestros socios a resultas de cómo resulte, valga la redundancia, la diferencia entre los ingresos y los gastos. Esa es como regla general. Luego tendremos que determinar las reglas de juego, ¿vale? Tendremos que establecer en base a qué criterios o a qué parámetros vamos a repartir el dinero que nos queda de la diferencia entre ingresos y gastos del año. Y eso lo tiene que acordar el Consejo Rector, la Junta Rectora. Tiene que hacerse antes de que se produzca el inicio de la campaña y esto habitualmente lo hacéis casi todas las cooperativas o muchas de vosotras cuando aprobáis las normas de campaña de cada ejercicio. Ahí es donde normalmente establecéis los criterios para determinar el valor del producto que entregan los socios, que será la forma de repartir el saldo resultante de la diferencia entre ingresos y gastos que tiene la cooperativa durante el ejercicio. Los ejemplos, pues hay cientos de ejemplos, cada uno tenéis los vuestros, pero aquí hemos puesto algunos para que podáis entender un poco a qué nos referimos. Pues se pueda establecer pues, unas normas como esta, ¿no? Que la valoración de la uva se va a realizar en función del grado, de la variedad y del estado sanitario. Se pagará un máximo de grado de 12,5, un máximo en blanca de 12,5, de tinta de 13,5 y que el límite máximo de glucónico será de 5 gramos por litro. Cuando se supere este límite, pues se reducirá o se penalizará de la forma que establezcáis. Puede haber otros sistemas más complejos, no sé, por ejemplo, los sistemas de kilopuntos que algunas cooperativas tenéis en función pues, de la acidez, de la potasa, del glucónico, de la variedad, de los grados, del grado Brix que tiene la uva. Bueno, cada cooperativa establecerá su procedimiento de determinación del valor de la uva que entregan los socios, de la aceituna, del cereal, del melón, de los ajos, del producto que sea. Lo importante es que tiene que haber un procedimiento escrito, acordado por el Consejo Rector y comunicado a los socios de forma fehaciente, ¿vale? Puede haber unos procedimientos de determinación del valor muy complejos y otros muy sencillos. Lo importante es que exista uno y que si llega la ICA a pediros este procedimiento de determinación del valor, pues le podéis enseñar un acta del Consejo Rector, un documento que se ha comunicado a todos los socios donde aparecen las normas de campaña, los criterios, como digo, son los que van a servir para luego hacer la liquidación a los socios, ¿vale? También ese acuerdo, además del procedimiento de determinación del valor, tiene que incluir el calendario de liquidación, ¿vale? Esto no es habitual que se haga en las normas de campaña, pero a partir de ahora, a partir del 16 de junio, sí que será obligatorio que lo establezcáis en vuestros acuerdos de la cooperativa. Hay que establecer las fechas concretas en las cuales se va a hacer los pagos a la cooperativa, bien de los anticipos o bien de la liquidación final. Aquí, igual, la ley no dice si hay que pagar una vez al año o hay que hacer pagos a cuenta cada mes. Y cada cooperativa tiene que establecer cuál es su sistema
de liquidación del producto a sus socios. Y el socio tiene que saber, antes de descargar la uva, antes de descargar la aceituna, cuándo se le van a hacer los pagos a cuenta y la liquidación. Es una de las nuevas exigencias que introduce esta ley de la cadena, la de los criterios de valoración y el calendario de liquidación a los socios. Y aquí tampoco nos dice la ley cómo tiene que hacerse. Cada cooperativa establecerá su sistema, el que mejor se adecue a su costumbre, a su forma de hacer, a los criterios que haya venido aplicando en otros momentos. Pues aquí hemos puesto un ejemplo, porque se hagan 2 anticipos a cuenta y una liquidación final, pues habrá que establecer que antes del día 30 de noviembre se hará una primera entrega a cuenta, una segunda entrega a cuenta antes del 30 de abril del año siguiente y la liquidación final antes del 31 de agosto del año siguiente, por poner un ejemplo. Lo importante es que establezcamos un sistema de liquidación que sepamos que vamos a cumplir en condiciones normales y que lo cumplamos, ¿vale? Y que ese sistema, ese calendario lo cumplamos. Si decimos que vamos a hacer dos entregas a cuenta y la liquidación y luego hacemos una entrega a cuenta más, todo lo que sea mejorar el sistema de pago al socio, pues no va a haber ningún problema. El problema es si decimos que vamos a hacer 2 anticipos y la liquidación final y luego no lo hacemos, llega la ICA, lo comprueba y ve que no hemos cumplido con lo que nos hemos comprometido con nuestros socios, pues evidentemente nos van a sancionar y tendremos un problema, ¿vale? Y lo tercero importante es que esos 2 acuerdos, en los criterios de valoración del producto entregado por los socios y el calendario de pago, hay que comunicarlo de forma fehaciente a todos nuestros socios. Aquí pues todavía queda por aclarar con la ICA los detalles de este concepto. Estamos intentándolo a través de la Confederación de Cooperativas de España, pues establecer unos criterios uniformes para toda España en cómo interpretar este requisito, pero bueno, tenemos que ser pues lo más fieles a lo que nos dice la ley. La certeza absoluta sería que mandásemos un burofax con certificación de texto y acuse de recibo a todos los socios. Y seguramente muchos estaréis pensando que eso es una locura, ¿no? Enviar 1000 burofax a los socios con los procedimientos de valoración y los calendarios de pago. Eso creo que es razonable entender que no lo vamos a poder hacer porque eso sería un coste muy grande. Bueno, si alguien lo quiere hacer, pues es la forma más segura. Incluso más que la carta certificada con acuse de recibo, porque la carta certificada no da fe de lo que va dentro, da fe de que hay un envío realizado a una determinada persona, pero no lo que va dentro. La alternativa, pues es que, bueno, pues si vais a hacer una asamblea general informativa de las normas de campaña, pues que en el acta incluyáis los asistentes presentes y representados para que esos ya se den por comunicados del acuerdo, que hagáis otras notificaciones pues, a través de correo electrónico, con acuse de recibo, que eso pues, en el correo electrónico es fácil de tener, a través de WhatsApp, a través de vuestra página web, a través de alguna app que tengáis de comunicación con vuestros socios, como me consta que algunas cooperativas tenéis. Es decir, utilizar todos aquellos mecanismos de comunicación que razonablemente tengan lógica para que cuando llegue la ICA y pida que acreditéis en algún momento cómo habéis hecho esa notificación, porque tengáis digamos, capacidad de informarle a la ICA de cómo se ha hecho esa comunicación y que sean mecanismos que puedan acreditar que lo ha recibido el socio, tablón de anuncios, en fin, todos los mecanismos que podáis para poder acreditar esa comunicación fehaciente. Bueno, esto en cuanto a las relaciones socio-cooperativas, ¿vale? Importante, como resumen, de forma general no se nos aplica la ley de la cadena, salvo en las entregas de productos que hagan los socios de la cooperativa, que tienen que cumplir con estos requisitos de conocimiento previo a la entrega del producto, de los criterios de valoración y calendario de liquidación. Ahora, ¿cómo nos afecta la ley de la cadena en cuanto a la compra de materia prima que la cooperativa puede hacer a terceros no socios, ¿no? Bueno, pues si en aquellos casos en los que la cooperativa compre uva, cereal, ajos, lo que sea, ¿no? a terceros no socios, hay que hacer siempre contrato alimentario por escrito en todas aquellas operaciones de compra que superen un valor de 1000 euros. Inicialmente en el Real Decreto del 2020 era 2500, luego en el último momento, cuando se publicó la ley que tenemos en vigor en el 2021, a finales del 2021,
pues se reduja a 1.000 euros. Todas las operaciones de compra de cualquier producto agrario que hagamos a los socios que supere 1.000 euros tiene que hacerse con un contrato alimentario por escrito, y ese contrato tiene que ser previo a la entrega del producto. ¿Qué debe incluir el contrato alimentario? Pues debe incluir todo lo que tenéis ahí en esa diapositiva. Hay que identificar las partes contratantes, el objeto del contrato, el precio que se va a pagar por la compra de esos productos, las condiciones en que se va a pagar ese precio, las condiciones de entrega, derechos y obligaciones de las partes, información que tienen que suministrarse las partes entre sí para garantizar el cumplimiento del contrato, la duración del contrato, las causas, formalización y efectos de la extinción del contrato. Veis que hay una letra J que está tachada, cláusula relativa a que el precio cubre los costes de producción del productor, del vendedor. Esa exigencia ya no existe, se ha eliminado en la actual ley de la cadena, es decir, ya no es obligatorio poner en ningún contrato alimentario aquella cláusula que os comentaba que se introdujo en el 2020, con la cual teníamos que firmar, comprador y vendedor, que el precio pactado cubre los costes de producción de la parte vendedora. Esa obligación, afortunadamente, ha desaparecido. Conciliación y resolución de conflictos y excepciones por causa de fuerza mayor. Este es el contenido mínimo que tiene que tener un contrato alimentario escrito de la ley de la cadena y que va a ser obligatorio que se formalice cuando la cooperativa compre a cualquier tercero un producto agrario que supere en valor más de 1.000 euros. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos de forma muy rápida. En cuanto al objeto del contrato, pues bueno, esto es una cosa que normalmente se recoge en cualquier contrato alimentario o en cualquier contrato de los que hacéis habitualmente, que es pues, establecer qué es lo que compramos o qué es lo que vendemos, en este caso qué es lo que le compramos al agricultor no socio, porque insisto que esto es para compras a terceros no socios. Pues si le vamos a comprar uva, variedad, aceituna, variedad, lo que son las categorías y las referencias contratadas. El precio, pues hay que establecer en el contrato cuánto vamos a pagar por esa uva, por esa aceituna, por ese cereal, o por esos frutos secos, o por esa almendra que vamos a comprarle a un tercero no socio. Aquí se puede establecer una referencia fija, tanto por kilo, 3 euros por kilo, o una referencia variable o indeterminada que se determinará en función de factores objetivos, verificables, no manipulables, que se establezcan en el contrato. Pues no sé, por ejemplo, se pagará el precio de la lonja de Reus más un 3%. ¿Cuál es el precio de la lonja de Reus en la semana 32? Pues no lo sabemos hoy, pero lo sabremos cuando llegue la semana 32 y sobre el precio de la lonja de Reus pues le sumaremos un porcentaje y ese será el precio del contrato alimentario, que no está fijo en el momento de la firma, es variable e indeterminado, pero que se determinará en el momento que llegue la causa o la circunstancia bajo la cual hemos referenciado ese precio. Sí que nos dice la ley que el precio tiene que ser en todo caso superior al coste efectivo del productor. Es decir, si vamos a comprar almendra a un agricultor no socio, el precio que le tenemos que pagar, en todo caso, tiene que ser superior a sus costes de producción. Y aquí es donde entra en juego otra vez pues, la duda de cuáles son los costes de producción de ese agricultor al que le vamos a comprar la aceituna, la uva o la almendra. La ley nos dice cómo se tiene que calcular el coste efectivo de producción y nos dice que incluirá los costes asumidos para desarrollar su actividad, entre otros, y hace aquí una enumeración ejemplificativa, pues nos habla del coste de semilla, de la planta de vivero, de los fertilizantes, los fitosanitarios, los pesticidas, las amortizaciones, los intereses, los trabajos contratados, etc. Es decir, hace una relación de elementos que el agricultor al que le vamos a comprar ese producto tiene que hacer previamente para determinar cuál es su coste de producción. Y nos tiene que decir, pues oye, mi coste de producción son 4, me tienes que pagar 4 o más de 4 por la compra de esta uva, de esta aceituna o de estos frutos secos. Importante, el coste de producción es un coste individual. No se pueden utilizar referencias genéricas, costes medios, porque la ley deja claro de que el coste efectivo de producción en una operación de compra-venta tiene que ser el coste de ese agricultor. No vale utilizar estudios, es decir, eso está bien para que sepamos cuál es el coste medio y tener referencias medias, pero el coste de producción de un contrato alimentario es el coste de ese agricultor que nos está vendiendo la uva, la aceituna o la almendra.
Lo que hace falta es que el agricultor sepa cuáles son esos costes de producción, porque en principio la cooperativa, cuando va a comprar ese producto, tiene que pagar al menos ese coste de producción o una cifra superior. Bueno, esto ya sabemos que no es fácil y que bueno, en muchas ocasiones pues al final habrá un pacto entre comprador y vendedor donde ambas partes se sientan satisfechas y muchas veces el comprador no va a saber exactamente cuáles son los costes de producción de ese agricultor, pero al menos tendremos que hacer un esfuerzo por que en el contrato que firme la cooperativa sí que introduzcáis esa cláusula que antes decíamos que era obligatoria y ahora no lo es. Es decir, sí que aconsejamos a que la cooperativa introduzca en ese contrato de compra de uva, de aceituna o de almendra, pues en una cláusula como esta que tenéis aquí abajo, que diga que el vendedor confirma que el precio de este contrato es superior a los costes de producción imputados al producto objeto de este contrato. De esta forma, la cooperativa se protegerá un poquito porque quien asume la responsabilidad de que el precio no cubra los costes de producción del agricultor es el comprador, siempre es el comprador. Y por tanto, pues el comprador tendrá que hacer lo posible para protegerse ante una inspección o una denuncia, digamos, del contrato por alguien que diga que no se está cubriendo esos costes de producción, porque no siempre va a ser fácil. Bien es cierto que hay una novedad importante en la ley de la cadena actual que creemos que es muy importante porque de alguna forma ha venido a recoger algo que desde el sector cooperativo al menos se venía poniendo de manifiesto, y es que bueno, al final el coste de producción lo tiene que imputar la parte vendedora como considere oportuno en función pues, de la calidad, en función de las características del producto y que por tanto no se puede hacer una interpretación de este requisito operación a operación. O se debe de hacer operación a operación, pero en función realmente de lo que estamos comprando o vendiendo en cada momento. No es lo mismo cuando un agricultor está vendiendo un ajo de primera que cuando está vendiendo un ajo de destrío. Evidentemente, el coste de un ajo de destrío va a ser más bajo, el precio que pida por ese ajo va a ser mucho más bajo que si un ajo de primera. Igual que si lo que estamos comprando es una uva de primera o una uva de segunda. Entonces, en función de las características, en función de la calidad, el vendedor pues, podrá imputar sus costes de producción de la forma que considere más oportuna, con lo cual abre pues, un ámbito de flexibilidad a la hora de que la cooperativa, cuando va a comprar esos productos, pues, pueda establecer unos precios lógicamente acordes a la calidad y a las características de lo que está comprando. No es lo mismo un melón de temporada que un melón ya de final de campaña, donde ya el riesgo de estar pereciendo pues ya es mucho mayor, ¿no? Y que ya la calidad no es la misma. Bueno, yo creo que esta cláusula también ha flexibilizado bastante la determinación del coste efectivo de producción a la hora de que la cooperativa compre productos a terceros. Bueno, en cuanto al resto de condiciones, las condiciones de pago, pues en todo caso deben de ajustarse a los plazos que pacten las partes, pero que tienen que respetar estos plazos de pago que vienen establecidos por la ley de lucha contra la morosidad, que son 30 días máximo de plazo de pago para los productos perecederos desde la fecha de entrega de la mercancía y 60 días en los productos no perecederos desde la fecha de entrega de la mercancía. Aquí, lo comentaba Alberto Masilla en su introducción, bueno, pues aquí también tenemos que tener en cuenta cuándo se produce la entrega efectiva de la mercancía. En aquellos productos que no están sujetos a transformación, por ejemplo, el cereal o los frutos secos, se puede utilizar la fórmula del depósito de mercancía. Es decir, que cuando el agricultor entrega el cereal en la cooperativa, lo haga bajo un contrato de depósito, hasta tanto en cuanto ese depósito, el depósito se mantenga vigente, no se entiende que ha habido compraventa como tal, no ha habido transmisión de la propiedad, y solamente es cuando se produce la orden por parte del vendedor de que ya ese producto ha de materializarse la compraventa, cuando empezaría a contar el plazo de los 60 días, por ejemplo, en el caso de un cereal, que es un producto no perecedero.
bueno, aquí sí que es difícil hacer una regla general. Lo que os aconsejamos es que cuando vayáis a comprar producto a un tercero, pues tengáis en cuenta primero esos plazos de pago. Lo mejor sería hacer el plazo de cumplir con estos plazos de pago desde el primer momento, pero si no fuese posible, pues porque pueda quedar en depósito durante el tiempo necesario hasta que la operación de venta se perfeccione, y a partir de ese momento es cuando se empezaría a contar el plazo de los 30 o 60 días. En este caso, normalmente serán de 60 días en productos no perecederos para hacer el pago de la mercancía. Bueno, derechos y obligaciones de las partes, pues hay que establecer, bueno, cuáles son las obligaciones y los derechos de cada una de las partes, qué información tiene que suministrarse cada una de las partes a la otra para poder hacer un correcto cumplimiento de sus obligaciones. Ningún operador puede exigir al otro operador que se le desvelen o se le revelen secretos empresariales, salvo que así se haya pactado con las partes. Esto tiene mucha importancia, sobre todo en las ventas que hagamos a nuestros clientes cuando son gran distribución, que cuando nos exijan revelarlos las formulaciones o la forma de fabricación de esos productos. No se nos puede exigir ese tipo de secretos empresariales, aunque haya una posición de dominio por parte del otro operador. Está expresamente prohibido por la ley. La duración del contrato, cuando entra en vigor, y así como las condiciones de renovación o modificación del mismo, si es que ellos se contemplan en el contrato. Las causas de formalización, formalización y efectos de la extinción del contrato. Aquí sí que es importante también pues, el establecer cláusulas que permitan establecer indemnizaciones en favor de una o la otra, entre una u otra parte del contrato en caso de que haya incumplimientos, de que haya no conformidades o que haya incidencias. Es importante que todo eso se regule en el propio contrato. Los sistemas de resolución de conflictos, si nos vamos a someter a los tribunales, si nos vamos a someter al arbitraje, en operaciones internacionales, pues también es importante someternos a la Corte de Arbitraje Internacional que proceda, para que luego, en caso de conflicto, no haya dudas sobre quién tiene que resolver esos problemas. Y también en qué supuestos de fuerza mayor pues puede haber un incumplimiento del contrato, siempre entendiendo por causas de fuerza mayor circunstancias imprevisibles o inevitables que cuando ocurren pues está justificado claramente el que una de las partes pueda incumplir el contrato por imposibilidad de material de hacerlo. Bueno, pues estas serían, digamos, el contenido mínimo de un contrato alimentario. Ya veis que es un contenido importante y que tenemos que empezar a familiarizarnos con todos estos aspectos a la hora de hacer cualquier contrato. En este caso, cuando compremos a terceros producto agrario, pero ahora veremos más adelante que cuando también vendamos producto a nuestros clientes mayoristas o a nuestros clientes de la gran distribución, etcétera, pues también los contratos alimentarios que tendremos que hacer entre nosotros como vendedores y ellos como compradores tienen que cumplir también todos estos requisitos que os acabo de resumir. Y es importante que, insisto, nos familiaricemos con estos requisitos y que cuando utilicemos agentes comerciales que normalmente vienen con sus modelos de contrato preestablecidos, nos aseguremos de que esos contratos de los agentes comerciales intermediarios pues cumplen con todos estos requisitos, o bien porque seamos los compradores y seamos los responsables del incumplimiento de este contenido mínimo, como si somos vendedores, porque entenderemos que el contrato completo nos protegerá más que un contrato incompleto, ¿vale? Bueno, ¿qué sucede si un contrato no incluye todas las cláusulas que os acabo de resumir? Bueno, pues lo que viene a decir la ley es que serán nulas todas aquellas cláusulas y estipulaciones que incumplan lo señalado con la ley de la cadena, incluso que se pueda denunciar los contratos ante la jurisdicción, ante los tribunales, para exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios que haya generado a la parte más débil, al productor, el que se nos haya impuesto un contrato que no cumpla con las exigencias de la ley de la cadena.
insistir que se presume que el culpable del incumplimiento siempre es la parte compradora. Si es la cooperativa la que compra el producto a terceros, pues al que se va a presumir que ha incumplido la ley de la cadena y al que se le va a sancionar y al que se le pueden pedir daños y perjuicios es la cooperativa. Cuando actuamos de vendedores, pues será el comprador, nuestro cliente, el que se presumirá que es el que ha incumplido la ley de la cadena y al que se le impondrán las sanciones y al que se le podrá pedir resarcimiento de daños y perjuicios. Bueno, ya hemos visto la aplicación a las cooperativas de la ley de la cadena en la relación sociocooperativa y acabamos de ver en las compras de materias primas, de uva, de cereal, de ajo, que hacen las cooperativas a terceros nosotros. Ahora vamos a ver cómo nos afecta la ley de la cadena a las ventas que la cooperativa hace a sus clientes de los productos transformados que elaboramos en nuestras cooperativas. Bueno, pues en estos casos, como ya os he adelantado antes, resultaría de aplicación todo lo relativo a los contratos alimentarios, ¿vale? Todo lo que son exigencias y contenido mínimo de los contratos alimentarios también es de aplicación cuando vendemos nosotros vino, aceite o ajos a terceros, a nuestros clientes, a nuestros clientes habituales. Importante, el comprador, nuestro cliente, tendría que pagarnos por esa operación de venta un precio que cubra los costes de producción del producto que estamos poniendo en el mercado. ¿Esto qué significa? Pues que la cooperativa debería de conocer cuál es el coste de producción de ese vino o de ese aceite que ponemos en el mercado. Sé que no es fácil, pero tendríamos que hacer al menos un esfuerzo de calcular cuál es el coste medio de la uva que nos entregan los socios. Tendríamos que hacer una estimación de cuál es el coste medio representativo de producción de la materia prima que nos entregan los socios, y eso habría que unirle los costes operativos de transformación en los que ha incurrido la cooperativa en la transformación de la uva en vino, y hasta que lo pone en el mercado. Porque de alguna forma pues ese sería el precio mínimo que tendría que pagar el comprador por el producto que ponemos en el mercado. Seguramente, pues de nuevo muchos estáis pensando de que esto es muy complicado, de que una cooperativa con 1000 socios, 2000 socios, tener un cálculo exacto o muy aproximado del coste efectivo de producción de un litro de vino, teniendo en cuenta el valor medio de la uva respecto de los costes y sumándole los costes de producción y transformación, los costes operativos de la cooperativa, pues no es fácil. Bueno, en cualquier caso, el Consejo Rector debería de también hacer un esfuerzo por conocer ese dato de referencia, porque, bueno, digamos, sería la base sobre la cual tendríamos que calcular los precios de venta de nuestros productos. Importante destacar que, vuelvo a recordar, que en la relación socio-cooperativa el socio no puede exigir a la cooperativa que la venta del vino que hacemos y la liquidación que el socio reciba cubra sus costes de producción. Recordar que hemos empezado la sesión de esta tarde diciendo que las cooperativas están exentas de la aplicación de la ley de la cadena, salvo en lo que tiene que ver con los parámetros para los criterios de determinación del valor y el calendario de liquidación. Pero el socio no puede exigir a la cooperativa que la liquidación que recibe de la misma cubra sus costes de producción, porque los costes de producción de cada agricultor son diferentes, son muy variables, hay explotaciones muy eficientes, explotaciones menos eficientes, hay precios de liquidación que harán ganar dinero a muchos agricultores socios de la cooperativa y que a otros nunca les va a cubrir sus costes de producción porque son explotaciones pequeñas, poco mecanizadas, poco eficientes. Por tanto, que eso quede claro. Pero, no obstante, cuando salimos a vender el vino, pues a la hora de fijar los precios deberíamos de tener una referencia de cuáles son más o menos los costes mínimos a partir de los cuales tendríamos que vender nuestros productos. De todas formas, también insisto en lo que tenéis en la misma diapositiva, que el coste efectivo de producción cuando salimos a vender nuestro vino, pues tiene que también adecuarse a la calidad y a las características del producto. No es lo mismo pues, un vino de prensa que un vino de primera, con fermentación controlada de un tradicional, de un ecológico, de un no ecológico, de un convencional. Por tanto, los precios de venta de los productos tienen que adecuarse a las características y a la calidad de lo que ponemos en el mercado, y eso no lo permite también la ley. ¿Vale? No lo permite la ley.
Bueno, ¿qué sucede con los contratos alimentarios preexistentes al momento de la entrada en vigor de la ley? La ley de la cadena dice que todos los contratos que estén en vigor en el momento de la publicación de la ley de la cadena, incluidas sus prórrogas e innovaciones, mantienen su validez, pero tienen que adaptarse a partir del 1 de mayo del 2022, es decir, a partir de la semana que viene. Bueno, aquí creo que esta exigencia en general va a tener poco impacto en las cooperativas en cuanto a que tengamos que hacer algo. Si se trata de compra de productos que hayáis hecho a terceros no socios, pues entiendo que estaremos hablando de, como última campaña, la de la aceituna, que hayáis podido comprar aceituna a un tercero no socio, que hayáis tenido que hacer vuestro contrato alimentario, pero lo normal es que ya le hayáis pagado esa aceituna, porque sabéis que a los 30 días hay que pagar la aceituna, con lo cual el contrato se habrá cumplido y ya no tendremos que hacer ninguna adaptación. Si por el contrario habéis hecho contratos de venta de aceite a vuestros clientes que estén en vigor en este momento y que por tanto no se hayan cumplido con las retiradas y todavía quede pendiente retirar el producto y cobrar el producto, que no os extrañe que la semana que viene os llame vuestro cliente para deciros que hay que hacer un anexo al contrato que firmasteis en el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre o cuando sea, y que tenéis que hacer unas modificaciones en el contrato para incluir pues, algunas condiciones que a lo mejor no estaban bien recogidas en el contrato inicial y que ahora la ley de la cadena obliga a que se introduzcan. Simplemente lo decimos porque pues esto puede ocurrir, que algún contrato que esté en vigor y sea anterior a la publicación de la ley de la cadena, pues os llame el cliente para hacer algún tipo de adaptación. Eso será lo que pueda ocurrir, porque ya digo que los contratos que tengáis hechos vosotros como compradores, las cooperativas como compradores, lo normal es que no tengan que ya hacerse ningún tipo de adaptación. También importante, aunque ahora lo recordaremos también más adelante, que las cooperativas tenéis que conservar toda la documentación relacionada con las entregas que hacen los socios, con los acuerdos que hayáis adoptado en cuanto a criterios de valoración, calendarios de pago, contratos alimentarios que hayáis hecho con los terceros a los que le hayáis comprado producto, etcétera. Toda la documentación tiene que estar durante un periodo de 4 años a disposición de las autoridades competentes, tanto de la ICA como de las comunidades autónomas, para que en caso de inspección os pueden pedir documentación de 4 años atrás a la hora de hacer esa inspección. Por lo tanto, no penséis que porque pase el año y no hayáis tenido una inspección de la ICA ya la documentación la podéis romper o guardar o destruir, sino que al menos durante 4 años tiene que estar a disposición de las autoridades competentes. Bueno, pues esto es un poco, digamos, esta primera parte, que a modo de resumen lo vamos a ver gráficamente en este cuadro que os vamos a proyectar y que viene un poco a resumir las principales ideas que os he contado yo durante mi intervención, ¿vale? Bueno, cuando la cooperativa, a modo de resumen, compra producto a uno socio, uva, aceituna, almendras, hay que hacer siempre contrato alimentario, ¿vale? Ahí no hay ninguna duda. Con todas las condiciones contractuales que os he contado, que tiene que contener como mínimo el contrato alimentario. Cuando el socio entrega producto a la cooperativa, había 2 opciones. Una, hacer contrato alimentario, que ya hemos dicho que no es la que recomendamos. Hombre, si es una cooperativa que tiene 5 socios, pues a lo mejor se puede hacer el contrato alimentario con los 5 socios. Pero en las cooperativas nuestras, que son de muchos socios, pues lo normal es que esta opción no se utilice. En ese caso, lo que tenéis que hacer, conforme a vuestros estatutos, que haya un acuerdo adoptado por el Consejo Rector normalmente, en el que se incluyan el procedimiento de determinación del valor, el calendario de pago y haya comunicación fehaciente a todos los socios, ¿vale? A modo de resumen. Y esto es exigible desde el 16 de junio del 2022. Es decir, la campaña de cereales que va a comenzar ya este año tiene que cumplir obligatoriamente con estos requisitos. O contrato alimentario con los socios, que insisto, no es lo recomendable, o un acuerdo cooperativo adoptado por el Consejo Rector con esos 3 requisitos. Procedimiento de determinación del valor, calendario de pago y comunicación fehaciente a todos los socios. Y la siguiente campaña de ajo también, la de espárrago también,
vendrá en septiembre la vendimia y luego vendrá otra vez la aceituna. Es decir, todas las campañas que comienzan a partir del 16 de junio ya va a ser exigible el cumplimiento de estos requisitos. Cuando salgamos a vender nuestros productos a los clientes, ¿vale? En esos casos hay que hacer siempre contrato alimentario entre la cooperativa como vendedora y el cliente como comprador. Hay que establecer un precio, ese precio tiene que cubrir los costes efectivos de producción de la parte vendedora, que somos nosotros, con los matices que ya hemos visto, de tener en cuenta la calidad, las características, etcétera, y tiene que cumplir ese contrato todas las condiciones contractuales del contrato alimentario. Además, esto va a ser inspeccionable por parte de las autoridades en caso de que haya una inspección rutinaria sobre el cumplimiento de la ley de la carne. Bueno, pues esta diapositiva, que luego la mandaremos a todos los que estáis asistiendo a este seminario, pues es un poco el resumen de cómo nos afecta a la cooperativa la nueva ley de la carne, ¿vale? Bueno, pues yo aquí termino y le paso la palabra a mi compañera Eva, que os va a resumiendo pues, algunas otras cuestiones que hay en la ley de la cadena y que son también muy interesantes. Así que Eva, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. En esta parte vamos a ver pues, fundamentalmente ciertas prácticas comerciales que la propia ley de cadena alimentaria establece como abusivas y el procedimiento sancionador en el que puede abrirse a cualquier operador de la cadena alimentaria si no se cumplen con todas las obligaciones que hemos visto. Entonces, en cuanto a esas prácticas comerciales que podemos entender abusivas, la propia ley dice y prohíbe de forma manifiesta que se puedan hacer modificaciones unilaterales por una de las partes que suscriba un contrato alimentario, estableciendo que pueden hacerse modificaciones en un contrato, pero siempre tienen que ser por mutuo acuerdo de las partes y atendiendo a principios de buena fe, de interés mutuo y de reciprocidad. A tal efecto, uno de los aspectos que en los contratos alimentarios tenemos que incluir es la posibilidad de realizar modificaciones de las cláusulas en el propio contrato, que simplemente poniendo en el contrato que las modificaciones de las cláusulas requieren en todo caso acuerdo de las partes, pues ya sería suficiente. Entonces, llegado el momento, si es necesario modificar una determinada cláusula, pues habría que suscribir un anexo de contrato y exponer qué es lo que cambia respecto de lo inicialmente acordado. Pero si no existe ese mutuo acuerdo de las partes, incluso luego lo veremos, puede ser objeto de infracción. Regula también la ley de cadena alimentaria el tema de las subastas electrónicas, que tampoco tiene a priori mucha aplicación para la actividad que tienen nuestras cooperativas y simplemente un poco establece que toda subasta electrónica que se realice pues debe atender a los principios de transparencia, de libre acceso, de no discriminación y que deben ser públicas, estableciendo en todo momento cuáles son los mecanismos de adjudicación, costes de participación, un poco cómo va a ser todo el procedimiento. También establece como una práctica comercial abusiva la realización de pagos adicionales que no estén previstos sobre el precio pactado. Si en algún momento se acordara una modificación del precio, tendrá que atender en todo caso a esa posibilidad de modificar de mutuo acuerdo por las partes, suscribiendo el correspondiente anexo y bajo esos principios que hemos visto de reciprocidad, de interés mutuo. En cuanto a las actividades promocionales que puedan acordarse entre proveedores y compradores, la ley de cadena alimentaria establece que estas actividades promocionales pues, que igualmente tienen que atender a un interés mutuo y ser flexibles dependiendo de las circunstancias, pero expresamente ya nos dice que no se puede pactar la realización de actividades promocionales que induzcan a error a los consumidores. Aquí trata mucho de proteger al consumidor y en concreto inducirles sobre el precio real del producto y la imagen de los alimentos. Establecen que esas promociones en todo caso tienen que
prever el precio real del producto e indicar de forma visible cuál es la causa que da origen a esa promoción. En cuanto a la destrucción del valor en la cadena, ya lo ha comentado un poco Juan Miguel, porque aquí lo que la ley de cadena alimentaria insiste una y otra vez es en la imposibilidad de pagar por debajo del coste efectivo del que hay en la cadena de forma inmediatamente anterior. Entonces nos establece esa obligación siempre de pagar a un precio igual o superior al coste efectivo de producción, con todas las particularidades que ya ha comentado Juan Miguel. Y de cara a la venta del producto final del alimento al consumidor, un poco para reforzarlo, pues establece que no se puede vender a un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición. Y para garantizar que no se va a vender por debajo del precio real de adquisición, nos dice que todo este tema de ofertas conjuntas u obsequios que se hagan a los compradores, que no pueden intentar saltarse esta obligación, este tema de la destrucción de valor en la cadena. Pensando un poco en todas estas ofertas de 3x2 y demás, pues que en todo caso se podrán hacer esas ofertas, pero esas ofertas siempre tienen que respetar que esos 3 productos que te venden supuestamente al precio de 2 no va a ser así, porque siempre tiene que ser por un valor superior, igual o superior al precio que le ha costado al que pone ese producto de venta directa al consumidor. En cuanto a la gestión de marcas, tampoco la ley establece ninguna novedad relevante y lo que realiza más bien es una redacción bastante redundante sobre todo este tema de las marcas. Simplemente un poco establece que toda la gestión de las marcas de los productos que se ofrezcan a los consumidores, tanto las propias de un operador como las de otros operadores, deben evitar prácticas que sean contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal, pero tampoco lo traduce en una obligación muy concreta, sino que se remite a normativa que ya estaba vigente. Sí que realiza la ley de cadena alimentaria una relación sobre prácticas comerciales abusivas y que prohíbe directamente y que están muy relacionadas con todo lo que ha comentado Juan Miguel. Se prohíbe y no puede haber pacto en contra, o sea que aquí, aunque las partes acordaran lo contrario, serían cláusulas nulas. Se prohíbe el tema de los aplazamientos de pago por encima de los límites que ya se ha mencionado, esos límites de un máximo de pago de 30 días en productos perecederos y 60 para productos no perecederos, no puede excederse. Cuestión diferente es lo que se ha comentado, la posibilidad que en determinados productos, puesto que se realiza en la práctica así, primero se haga un depósito de la mercancía y cuando el vendedor del producto decida venderlo, que sea ese momento de perfección del contrato de compraventa, y lo que existe hasta ese momento es un contrato de depósito mercantil en el cual no se despliegan todos los efectos, entre ellos el pago del producto, hasta que no se decide de forma efectiva vender. También como práctica comercial desleal se prevé el hecho de que una de las partes de la relación comercial cancele el pedido, dice, dentro de los 30 días previos al momento que se había acordado que se debía proceder a la entrega del producto. Y esto lo veremos que va a ser objeto de infracción dependiendo incluso del periodo en el que se anule y se deje sin efecto esa obligación. Será una infracción grave o leve, dependiendo de si me alejo más de la fecha de entrega del producto o me voy acercando. También como práctica comercial desleal se incluye el hecho de que una de las partes de la relación exija a la otra pagos que no están relacionados con la venta de productos agrícolas o alimentarios. O también que el comprador exija al proveedor que pague por el deterioro o pérdida de productos que se producen en el local del comprador y que ahí el vendedor pues, no ha cometido ningún tipo de negligencia o culpa que pueda ser imputable.
Esto está, ya digo, está prohibido. También que una de las partes del contrato se niegue a confirmar por escrito términos que se hayan acordado entre las partes de forma verbal. Es decir, si en algún momento, por ejemplo, tenemos previsto y tenemos firmado nuestro contrato por las dos partes, pero entendemos que se debe realizar una modificación de una de las cláusulas, por ejemplo, de los plazos de retirada del vino, pues bueno, pues podemos hacerlo, pero tiene que ser, ya hemos dicho, por mutuo acuerdo de las partes, y es que tiene que ser por escrito, no nos vale de forma verbal. Entonces, una de las partes puede instar a la otra a que se confirme a través, por ejemplo, de un correo electrónico, pero más allá de eso, insisto, es que hay que formalizarlo por escrito y hay que hacer un anexo de contrato de todo aquello que vayamos a modificar. También se prevé la posibilidad de que se prohíbe, mejor dicho, que una de las partes de la relación comercial adquiera, divulgue secretos empresariales o se prohíbe que una de las partes pueda amenazar a la otra con actos de represalia comercial por el hecho o bien de que esa parte intente que se cumpla el contrato o que se cumpla la ley o que pretenda denunciar a la autoridad o colaborar con la autoridad en el seno de una investigación. No se puede amenazar a la otra parte para desalentar un poco en un ejercicio legítimo de sus derechos. Otra práctica comercial desleal es que el comprador transfiera al proveedor gastos derivados de estudiar reclamaciones a clientes. Y esto que he explicado eran prácticas que se entienden desleales, pero y que en ningún caso están prohibidas, no se puede, ya dicho, modificar, salvo que incluso aunque hubiera una cláusula prevista en los estatutos o en los estatutos en el contrato, pero se prevén otros supuestos que a priori se prohíben, pero la propia ley nos dice, pero bueno, si en el contrato se prevé sin ningún tipo de ambigüedad y de manera clara, pues podría establecerse. Pero si lo hacemos así, de manera clara y sin ambigüedades en el contrato. Si no, estarían también manifiestamente prohibidas actitudes como que se cargue a una de las partes un pago como condición por el almacenamiento, exposición o inclusión en listas de referencias de productos agrícolas, o que una de las partes exija a la otra que se asuma total o parcialmente el coste de descuentos de productos agrícolas como parte de una promoción que se hayan acordado por las partes, o también que una de las partes exija a la otra que se pague por la publicidad de productos agrícolas que realiza la otra, o que una de las partes exige a la otra que se pague por la comercialización de los productos, o que una de las partes cobre a la otra por el personal de acondicionamiento de locales utilizados para la venta de productos, o también que el comprador devuelva productos agrícolas y alimentarios no vendidos, que los devuelva y no los ha pagado. Esto sí que en ocasiones sucede. Cambiando un poco de tema, sí que conviene explicaros algunas otras obligaciones que hay que tener en cuenta y que esta ley de cadena alimentaria nos dice. En el tema de las negociaciones comerciales, esto yo creo que va a ser muy complicado de vigilar o de intentar hacerlo cumplir, pero bueno, la ley nos dice que todas las negociaciones comerciales que se hacen con carácter anual se tienen que cerrar en un tiempo razonable y que en ningún caso tienen que ser superior a 3 meses desde que se inician esas negociaciones. Esto ya digo, va a ser complicado que haya ningún tipo de control. En el caso de renovaciones de contratos, dice que, bueno, que las negociaciones sobre nuevas condiciones deben realizarse antes del vencimiento del propio contrato o en todo caso que nunca superen 2 meses posterior al vencimiento. Ya ha comentado Juan Miguel esa obligación de conservar los documentos durante un periodo de 4 años, y es que veremos que si no lo cumplimos puede ser motivo de infracción de ley. Y esta que también ha avanzado Juan Miguel, que
la ley nos dedica un artículo al registro de contratos alimentarios, que, como ha dicho Juan Miguel, todavía no se ha creado. El Ministerio quiere crear este registro y establece que en este registro se van a tener que incluir todos los contratos alimentarios que se suscriban con los productores primarios o las agrupaciones de estos, así como las modificaciones de los contratos. De esta forma, ese operador que compra productos primarios va a estar obligado sí o sí a subir todos los contratos a este registro. ¿En qué nos afecta a las cooperativas? Pues como siempre la obligación es del comprador, la cooperativa va a tener que inscribir los contratos de compra de productos a terceros no socios. Porque en los productos, en las compraventas del vino que hagamos con clientes, ahí va a ser esa otra parte la que podría en algún determinado momento que le exigieran realizar estas inscripciones en este registro de esos contratos. Como decimos, este registro todavía no está activo, pero lo que se prevé es que esté operativo el 1 de enero de 2023. O sea que a partir de esta fecha, si está operativo, todos los contratos de compra de producto a terceros no socios que realice una cooperativa deberán inscribirse. En cuanto al régimen sancionador, la ley de cadena alimentaria establece infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves. En cuanto a las infracciones leves, yo creo que son la mayoría que prevé pues, básicamente todas las obligaciones que hemos visto hasta el momento. Si no lo haces, en principio, salvo las que comentaremos que son graves, parten de que tienen un carácter leve. En concreto, si no incluimos en un contrato todas las condiciones que hemos visto del artículo 9.1, que haya identificación de las partes, que se exprese el objeto y demás, porque hay una salvedad que voy a comentar, son infracciones leves. Tener un contrato incompleto, básicamente. El problema está en si no incluimos el precio, porque ahí ya deja de ser leve y ya es una infracción grave. Si realizamos modificaciones de los contratos y no están hechas por mutuo acuerdo de las partes, partimos de que es una infracción leve. Pero si esta modificación unilateral trata sobre el precio, condiciones de entrega, condiciones de pago o por el propio objeto, ahí ya sería una infracción. El tema de incumplir la obligación de conservar los documentos, que hemos visto que hay que tenerlos durante un periodo de 4 años, sería también una infracción leve. Suministrar de forma incompleta a las autoridades competentes los documentos que nos requieran, información que nos requieran. A priori se prevé como una infracción leve, ya digo, suministrar información incompleta o fuera de plazo. Porque si directamente no facilitamos información u obstruimos la propia investigación que pueda realizar una autoridad, ya no va a ser leve, sino que va a ser una infracción grave. Cancelar un pedido de productos dentro de los 30 días previos al momento en el que debía entregarlo al vendedor es una infracción leve, pero luego veremos que si este incumplimiento se produce en los 10 días anteriores a la entrega del producto, ya va a ser infracción grave, no leve. En el caso que hemos comentado sobre las entregas de socios a su propia cooperativa. Aquí también, dependiendo del incumplimiento, va a ser una infracción leve o va a ser una infracción grave. Va a ser una infracción leve si tenemos hecho nuestro acuerdo por el Consejo Rector, pero es un acuerdo que puede tener algún tipo de defecto. Porque si directamente no tenemos un acuerdo antes de la entrega de los productos o el incumplimiento de este acuerdo es sobre la determinación del valor del producto, eso ya va a ser una infracción grave. También se prevé como infracción leve de exigir por el comprador que el proveedor pague por el deterioro o pérdida de productos
agrícolas que se produzcan en el local del comprador. Un poco esa práctica desleal que explicaba con anterioridad es una infracción leve. El no negarse por parte a confirmar por escrito por parte del comprador términos del contrato de compraventa, lo que he comentado sobre esa obligación de reflejarlo todo por escrito, y si no se hace te lo puede requerir la otra parte. Si no se cumple con ello sería también una infracción leve. También es infracción leve exigir compensaciones por parte del comprador al proveedor por gastos derivados de estudiar reclamaciones a clientes, o también incumplir esta obligación de inscribir los contratos en el registro que he comentado cuando esté operativo. Esto será una infracción leve. Como infracciones graves, básicamente ya las he ido avanzando. Infracción grave va a ser la reincidencia en las infracciones leves en un periodo de 2 años, pero también no tener directamente un contrato alimentario cuando estoy obligado a ello también será una infracción grave. Es decir, leve es si tengo el contrato y lo tengo incompleto, pero si directamente no tengo contrato va a ser una infracción grave. No incluir el precio, que es lo que ha avanzado, infracción grave. Realizar modificaciones unilaterales sobre precio, objeto, condiciones de pago, condiciones de entrega, también lo he comentado, infracción grave. Realizar actividades promocionales que incumplan lo que prevé la ley, también es grave. El tema de la destrucción de valor de la cadena alimentaria que hemos reiterado, pues también se prevé como una infracción grave. Un poco, este es a lo mejor el tema más delicado y que más intranquilidad puede causarnos, que como se ha comentado que se debería tener en cuenta y calcular el coste de la producción, un poco para siempre incrementar valor en la cadena respecto al paso inmediatamente anterior, pues esto podría ser calificado como una infracción grave si no se cumple. Incumplir los plazos de pago de las operaciones también sería una infracción grave, y lo que he comentado, la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a colaborar con la administración también sería un incumplimiento grave. En el caso de las entregas de los socios a su cooperativa, pues directamente no tener el acuerdo, lo que he comentado, sería una infracción grave, o si ese acuerdo no incluye el procedimiento para determinar el valor del producto. Y bueno, en el caso de entregar de leche, no incluir la normativa de contratación láctea también sería un incumplimiento grave. También, un poco por ir terminando, exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre lo pactado en el contrato, adquirir, utilizar o revelar secretos comerciales de otro operador de forma ilícita, cancelar los pedidos 10 días antes, que esto también lo he comentado, amenazar con los actos de represalia comercial a otra parte, devolver por el comprador productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor. Esto era una de las cuestiones que, si lo acordamos de forma muy clara y sin ambigüedades en el contrato, no tendría por qué ser una infracción, pero si no está claro en el contrato, sería una infracción grave. No formalizar los contratos si estamos obligados, lo que he comentado, por parte de la cooperativa con sus socios, si no tenemos acuerdo ni tenemos contratos, infracción grave. Todos los incumplimientos en materia de gestión de marcas y que el comprador exija o traslade al proveedor los riesgos o gastos derivados de la incoación de expedientes sancionadores también serían infracciones. E infracciones muy graves, aquí no hace una relación tan extensa como hemos visto. Como infracciones graves va a ser la reincidencia en infracciones calificadas como graves en un plazo de 2 años, teniendo en cuenta este plazo de 2 años desde que la sanción grave adquirió firmeza en ese plazo, en ese límite temporal de esos 2 años. ¿Cuándo prescriben las infracciones? Pues las muy graves prescriben a los 5, las graves prescriben a los 3 y las leves prescriben al año. ¿Desde cuándo se computan estos plazos
para tener en cuenta si prescribe o no una infracción? A priori, aquí es que la ley incluye todo para un poco que no se le escape prácticamente ninguna comisión de infracción. A priori nos dice que se computa desde el día en el que se ha cometido la infracción, pero que si son temas de formalización o cuestiones que se incluyen en los contratos, el cómputo se inicia desde que se finaliza la prestación que se incluye en ese contrato. Si son infracciones continuadas desde que cesa la última infracción, pero que si son infracciones que no aparentan ni tienen signos externos, dice, pues se computa desde que se manifiestan esos signos externos. O sea que aquí hace un mix para que no se escape nada. ¿Y cuáles son las infracciones, las sanciones que pueden ponerse por la comisión de estas infracciones? Bueno, por las leves se establecen baremos, un mínimo de 250 euros, un máximo de 3.000, por las graves de 3.000 a 100.000 euros y por las muy graves entre 100.000 euros y 1.000.000 de euros. La norma nos dice que se van a graduar en atención al grado de intencionalidad, al perjuicio causado y sobre todo la trascendencia económica y social, que esto es un poco ambiguo y da un poco de miedo de cómo lo interprete con el instructor que instruye ese expediente sancionador. Pero es muy importante porque además es que la ley de cadena alimentaria dice que las sanciones se van a aplicar en principio en su grado medio. En su grado medio para las leves, que es de 250 a 3.000, va a ser de 1.000 a 2.000 euros. Por las graves, de 33.000 a 66.000 euros. Y por las muy graves, de 333.000 a 666.000 euros. Es decir, que las sanciones se apliquen en un principio en grado medio, la verdad que hace bastante daño. Y si se estima por el órgano que resuelve el expediente que no hay mucha trascendencia económica o social, pues bueno, pues se podrá bajar en grado. Pero que parta un poco de grado medio, la verdad que es bastante duro. Y ya está, ya hemos terminado y nada, ya un poco las dudas y consultas que os hayan surgido, pues las vamos resolviendo. Bueno, pues no sé si en el chat tenemos alguna pregunta. Creo que ahora mismo no había. Bueno, aquí había una que dice que el precio de los 1.000 euros en compras a terceros no socios sería IVA incluido o vaso imponible. Entiendo que sería vaso imponible, ¿no? El IVA iría aparte. Bueno, aquí había una pregunta que también nos hicieron el otro día, que no está contesta, pero que tenía que ver un poco en relación con la posibilidad de que se puedan modificar los calendarios de pago por causas de fuerza mayor o motivos justificados. Bueno, deciros que la ley no dice nada, una vez que la cooperativa toma el acuerdo para establecer los criterios de valoración del producto y el calendario de pago, que recordaréis que es lo que os hemos comentado como requisitos ya a cumplir a partir del 16 de junio, lógicamente vamos a establecer un calendario de pago en base a nuestra costumbre, nuestra forma de operar tradicional de cada cooperativa, y podemos establecer que se van a hacer 3 pagos a cuenta y la liquidación final, ¿no? Entonces, bueno, que podría ocurrir podría ocurrir algo durante la campaña que nos impida cumplir con ese calendario de pago. Con lo que nos dicen las consultas que hemos hecho es que siempre que sean causas justificadas, debidamente motivadas, imprevisibles en el momento que se adoptó el acuerdo, porque haya habido pues, una situación extraordinaria o no sé, que nos haya pillado un concurso de acreedores en una cantidad importante que nos haya provocado un problema de tesorería importante, circunstancias que estén debidamente justificadas, pues se podría modificar ese calendario de pago. Habría que volver a comunicarlo a todos los socios, explicándole el porqué de esa modificación, y en caso de que tuviésemos una inspección de la
de la ICA, pues habría que argumentar y justificar que ese calendario de pagos inicial, por circunstancias sobrevenidas imprevisibles, casi de fuerza mayor, pues no hemos podido cumplirlo y se ha tenido que modificar por un nuevo calendario de pago y se ha comunicado a todos los socios oportunamente para que lo conozcan. Pero bueno, que eso sea la excepción, no sea la regla, sino que sea pues, ante circunstancias muy justificadas. También comentaros que bueno, muchas de las cosas que os hemos contado, a medida que vayan pasando los meses y vayamos teniendo ya cierta experiencia en la aplicación práctica y en los casos concretos que se nos van a ir planteando, vamos a ir a través de la Confederación canalizando muchas de estas preguntas, muchas de las dudas que a lo mejor ahora no nos surgen y que nos van a ir surgiendo más adelante, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que vaya viendo novedades sobre la interpretación de algunos de estos aspectos, pues os los iremos comentando. Aconsejaros que ante cualquier duda os pongáis en contacto con el Departamento Jurídico de Cooperativas para que, bueno, pues os aseguréis de que los pasos que deis en cada momento sean acordes a la ley y a la interpretación más actual que tengamos de muchas de estas cosas, ¿no? De las que hoy os hemos contado. Bueno, aquí nos comenta Selmo, nos pregunta si debemos adaptar los contratos de ventas a clientes que ya hemos suscrito anteriormente. Bueno, pues en principio todos los contratos que estén suscritos antes de la entrada en vigor de la ley de la cadena, antes del 15 de diciembre del año 2021, porque se entiende que todos los que se hayan hecho posteriormente ya están adaptados a la ley de la cadena, pues antes del 1 de mayo tendrían que estar adaptados a la ley de la cadena. Si nosotros somos parte vendedora, como entiendo en tu pregunta, de las ventas de vino que hayáis hecho a vuestros clientes y que todavía no se hayan terminado de cumplir esos contratos, porque si ya están cumplidos, si ya han retirado el producto y lo han pagado, pues ya ese contrato está finalizado. Pero si son contratos que todavía pues, hay productos por retirar o por cobrar, habría que hacer la adaptación. A quien le corresponde la iniciativa de hacer esa adaptación es al comprador, que es el que será sancionado si no se adaptan los contratos. Por lo tanto, os decía que no sería de extrañar que recibáis llamada de vuestros clientes en las próximas fechas para deciros que al contrato que firmasteis en el mes de noviembre del año pasado de compraventa de vino, pues hay que introducirle 3 cláusulas nuevas sobre la resolución de los conflictos, sobre la información que tenéis que pasar una parte a la otra, sobre no sé, suministro de información, resolución de conflictos, cualquier cuestión que exija la ley de la cadena que no esté recogida en el contrato, pues a lo mejor hay que hacer un anexo complementando, ¿vale? Normalmente, en esencia, los contratos en su mayor parte están acordes a la ley de la cadena, pero puede ser que haya alguna cláusula que no esté recogida y que sea bueno recogerla para evitar una sanción. ¿Alguna pregunta más? Eso no sé si es inocencia. Si te hacen un pedido en firme de venta con un precio fijado en el pedido, ¿también es obligatorio hacer un contrato? Pues sí. Sí. Todo lo que sean operaciones de venta, aunque sean inmediatas, si superan los 1.000 euros hay que hacer contrato. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ahora estoy entrando. Julián, con la entrada en vigor de la ley respecto a la venta que realice la cooperativa a sus clientes, ¿qué aspectos positivos nos importan? Nos aporta. Bueno, no es fundamentalmente el objetivo de la ley es aportar transparencia. Se supone que cuando tú has vendido un producto a tu cliente, pues has podido exigirle que cubra los costes de producción de la cooperativa, que tú puedas decirle mis costes de producción son estos y por menos de esto no te puedo vender.
pero bueno, ya hemos también matizado que, lógicamente, la ley de la oferta y la demanda siempre va a estar ahí, que al final también las calidades y características de los productos que pongáis a la venta pues van a determinar los precios que haya a los que podáis operar. A ver, esto ya es una valoración muy subjetiva mía y no la tengáis en cuenta más que como una opinión. La ley de la cadena tiene un interés muy loable y es un interés muy lógico de intentar proteger a los eslabones más débiles de la cadena, a los más cercanos a la producción, al agricultor y a las empresas de los agricultores, que son las cooperativas, pero luego sabemos todos que el mercado es el mercado, que la ley de la oferta y la demanda es la que manda en la fijación de los precios y que hay momentos en los que los precios se desploman a nivel mundial por circunstancias determinadas, como ha ocurrido recientemente con el COVID o con la cierre de fronteras por la invasión de Ucrania, o por una serie de elementos que el mercado pone de manifiesto y que condicionan los precios, ¿no? Bueno, al final, la ley de la cadena, insisto, tiene un interés muy loable de establecer unos precios que cubran los costes de producción, unos precios justos para los primeros eslabones de la cadena, pero habrá momentos en los que será muy complicado poder llegar a esos precios, no solo por las características o calidades del producto, sino por la propia ley de oferta y la demanda. Si queremos salir al mercado con unos precios que cubran los costes de producción de todos nuestros socios y que cubran nuestros costes operativos, cuando el mercado no remunera esos precios, pues lo que vamos a tener que hacer es no vender. Pero ante no vender, a lo mejor es mejor vender aunque sea un precio más bajo. Esto es lo que nos dice la práctica todos los días cuando salimos al mercado, que hay que estar en los precios de mercado. En unos casos cubrirá los costes de producción de todos nuestros socios, en otros solamente de los más eficientes y en algunos casos a lo mejor de ninguno, porque estemos vendiendo un vino de mala calidad o de vino de prensa o unos ajos de estrío o unos champiñones a punto de pasar de fecha, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es fácil darte una respuesta sobre qué ventajas nos aporta porque llevamos ya con la ley de la cadena desde el 2013, desde el 2020 con la reforma con los costes de producción y al final el mercado es el que ha ido mandando en cada momento sobre los precios de venta y no siempre los que a nosotros nos gustaría. Unas veces por bajos y otras veces también porque se han elevado mucho y también pues hemos puesto en el mercado unos precios muy altos, ¿no? Porque el mercado así nos lo ha ofrecido. Un poco más puedo decir, aunque ya digo que esta última opinión es una opinión muy personal. Luego aquí también pregunta Pascual Nieto, comunicar por una página web de una cooperativa las nuevas condiciones de la ley de los socios de cooperativas, un medio fehaciente. Bueno, creo que puede ser un medio que apoye a otros, pero no único. Creo que tenéis que utilizar algún mecanismo que permita tener acuse de recibo, de que el correo, por ejemplo, el correo electrónico, que tengáis una base de datos de todos los socios de la cooperativa, con sus correos electrónicos, le enviéis un correo electrónico y con acuse de recibo pues podamos demostrar que se ha hecho el envío y que el agricultor lo ha recibido en su correo, ¿vale? Lo haya leído o no lo ha leído, lo haya abierto, que lo ha recibido. El WhatsApp, pues los grupos de difusión que tenéis en WhatsApp, si tenéis los teléfonos de todos vuestros socios, pues un WhatsApp remitido a todos los socios, pues puede también ser una prueba de que se le ha hecho un envío y que lo ha recibido en su teléfono. Otra cosa es que luego tenga marcado el check, el doble check y que podamos mostrar que lo han leído. Pero bueno, eso unido a los correos, pues son dos medios que nos pueden ayudar a la comunicación. Si hacemos asamblea informativa de las normas de campaña, que lo hacéis casi todas las cooperativas todos los años, pues tener, en fin, animar a que la gente vaya y hacer luego pues, un acta de esa asamblea informativa con los asistentes, presentes o representados. Y si además tenéis una hoja de firmas, pues todavía mejor. Bueno, no sé, tenéis que utilizar varios sistemas para que, unidos todos ellos, incluida la página web como una forma también pública de comunicar a vuestros socios los criterios de valoración, las normas de campaña, los calendarios de pago, pues será un conjunto de comunicaciones que unidas entre sí podamos demostrar que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para hacer esa comunicación. Nos quedaría que también enviéis una carta postal. Bueno, pues habrá un justificante, un certificado de correo, como que habéis enviado no sé cuántas cartas a los socios.
Lo que pasa es que no vamos a poder acreditar lo que iba dentro de la carta, ¿no? A lo mejor ahí surge la duda de qué es lo que iba dentro. Y si hay alguno ya que ni recibe los WhatsApp, ni tiene correo electrónico, ni tiene nada, pues enviáis algunas cartas certificadas con acuse recibo o unos burofax. O se les llama para que se pasen por la cooperativa y que firmen un recibir. Efectivamente, o se les llama por teléfono y pásate por la cooperativa y que firmen un recibir de la comunicación. Yo creo que tenéis que utilizar un conjunto de mecanismos. Otras cooperativas tenéis una app de comunicación interna, pues utilizar la aplicación. Seguimos con la ICA trabajando en que aclarar este tema. Para ellos la única forma es el correo certificado, que insisto, ni siquiera el correo certificado, tendría que ser un burofax con certificación de texto para que podamos acreditar lo que va en la comunicación. Estamos intentando aclarar con la ICA, como decía, pues un sistema que sea razonable para acreditar esto, pero todavía no hemos conseguido cerrar una interpretación de este tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que si viene una inspección de la ICA y podéis mostrarle una serie de acciones de comunicación a través de distintos medios, que todos van encaminados a dar a conocer al socio este tema, y ha habido una asamblea donde se ha convocado a todos, ha ido el que ha querido, el que no ha querido, pues también podemos decir que el socio tampoco ha hecho lo que estaba en su mano para informarse. Bueno, yo creo que eso tiene defensa de cara a una inspección. También comentaros que tal y como dicen dice la ley de la cadena, cada comunidad autónoma va a tener un órgano de gestión dentro de la propia consejería competente, en este caso la de Agricultura, porque probablemente algunas de estas inspecciones las puede hacer la ICA directamente o el órgano delegado de la comunidad autónoma, que será seguramente el servicio de fraudes, algún servicio específico que se creará en la consejería para que haga también las inspecciones. Creemos que si estas inspecciones las hace la administración regional, que conoce mejor la peculiaridad de la cooperativa, pues seguramente será mejor, ¿no? Será mejor que si vienen desde Madrid hacernos las inspecciones. Pero bueno, todo esto lo iremos viendo. A ver, aquí también alguien pregunta, las sanciones irán contra las empresas que incumplan la ley, pero resarcirá a la parte vendedora por el daño causado por el incumplimiento. Bueno, en la medida que hay incumplimientos en los contratos, y si no corrígeme, Eva, la sanción indudablemente va a ir al incumplidor, que será normalmente el comprador, y también la ley dice que cualquier contrato que esté en fraude de ley, que tenga cláusulas nulas, que no cumplan con lo que establece la ley de la cadena, faculta a la otra parte a exigir el resarcimiento de daños y perjuicios. Por lo tanto, pues a la respuesta a tu pregunta es que sí, que siempre cabe la vía de exigir el resarcimiento si hay un contrato que incumple los requisitos de la ley, sin perjuicio de que además la ICA le pueda sancionar por una falta grave, muy grave al... Lo que pasa es que yo creo que se refiere así el propio procedimiento administrativo. El propio procedimiento administrativo no. El procedimiento administrativo va a sancionar a esa parte que incumple, que ha incluido una cláusula nula, conforme hemos visto. Si además eso ha generado perjuicios a la otra parte, esa otra parte puede primero extrajudicialmente pedirlo y si no judicialmente que los daños y perjuicios que ha sufrido que se los tenga que pagar. Y la prueba creo que sería sencilla de demostrar ante un juez, puesto que si existe ya una sanción a esa parte que ha incumplido, diciendo que efectivamente ha incluido una cláusula nula, pues que eso demuestra y prueba de cara a un juez que existe el incumplimiento. Otra cosa es la cuantificación, que eso, la historia de siempre, que judicialmente pues, se tiene que demostrar y un poco hacer entender cuáles han sido todos y cada uno de esos euros que pedimos originados por ese incumplimiento que la otra parte ha cometido. Pero serían procedimientos diferentes, uno administrativo y uno judicial. También importante, que lo hemos comentado antes y quizá interesa insistir en ello, en aquellos casos en los que hagáis acuerdos entre dos cooperativas, del mismo pueblo, de pueblos colindantes, que lleguéis a un acuerdo porque ha habido un año malo de aceituna y en vez de abrir las dos almazaras vais a abrir una, y que entre toda la aceituna solamente una almazara, que es
sería un muy buen acuerdo, muy razonable, pero es importante que eso lo formalicéis como acuerdo intercooperativo, con todas las bendiciones que exige la ley de cooperativas al acuerdo intercooperativo, para que no se aplique a ese acuerdo intercooperativo las normas de los contratos alimentarios, porque si no, la entrada de aceituna de una cooperativa, de un agricultor que es socio de una cooperativa que no abre ese año porque no hay posible suficiente y que habéis acordado que entre en la cooperativa del pueblo de al lado para que se envolture en una sola almazara, si no hay un acuerdo intercooperativo aprobado por las dos cooperativas y con todos los requisitos formales que exige un acuerdo intercooperativo, se podría entender que es una compra a terceros y, por tanto, si llega la ICA, pues, va a sancionar después de haber hecho un acto de muy buena voluntad, que es poneros de acuerdo dos cooperativas para elaborar conjuntamente por unas circunstancias justificadas, habría que hacer las cosas bien para que no haya problemas, porque el acuerdo intercooperativo está recogido, digamos, como una fórmula que nos exime de la aplicación de la ley de la cadena en su plenitud y solamente nos obligaría a tener comunicado los criterios de valoración y los calendarios de pago a nuestros socios y a los socios de la otra cooperativa con los que hemos hecho el acuerdo. Pero si no tenemos eso, se entendería una operación con terceros y habría que hacer contratos alimentarios. Entonces, esa parte también tenerla en cuenta, porque sé que hay muchas cooperativas que están colaborando de muy buena voluntad, pero bueno, digamos que formalmente, documentalmente hay que hacerlo bien. Luego, Inocencio pregunta, dice, ¿habría que preparar un recibí y que lo firmen todos los socios cuando entregan el producto? Bueno, sí. También. A ver, siempre lo que nos dice la ley es que tiene que ser con carácter previo a la prestación. Entonces, eso que nos van a firmar tiene que tener fecha anterior a la entrega efectiva del producto, porque si no parece un poco que puede entenderse como coacción, que en el momento entregas el producto y tiene fecha de ese mismo día. Lo suyo es hacerlo antes, comunicarlo antes. Si hay una excepción, pues que esté hecho correctamente. La cosa es que hay algún despistado que no llegue después y bueno, podamos hacerlo con posterioridad, pero no debe ser la regla. Bueno, pues si no hay más en el chat, no vemos más preguntas. En cualquier caso, como os decía, seguiremos informando de novedades interpretativas que vayan surgiendo a partir de ahora y, como sabéis, siempre pues, a vuestra disposición para que a través del departamento jurídico nuestro, cualquier duda que os surja mañana, pasado, aunque sean cosas que hayamos visto hoy, pues con toda la confianza nos llaméis para que podamos orientaros y cómo hacer todo este cumplimiento que exige la ley y hacer las cosas lo mejor posible. Así que, pues, un saludo a todos. Reiterar el agradecimiento a Global Caja por hacer posible actos como el de hoy y nada, que seguimos en contacto. Gracias, Eva, por tu participación y bueno, pues nada, quedamos emplazados en las próximas sectoriales que vamos a ir haciendo la organización de aceite de vino y tal, pues también dedicaremos unos minutos a repasar algunas de estas cuestiones. Así que bueno, creo que va a haber oportunidad de que podamos seguir dialogando sobre este tema de la ley de la cadena. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Y